Potenciación. Se llama potencia de base A y exponente n al producto reiterado de factores iguales. La base es el factor que se va a multiplicar reiteradamente y el exponente nos indica cuántas veces debemos hacerlo. Entonces, a elevado a la n es igual a A por A por A por A multiplicado n veces. Por ejemplo, si tengo 3 elevado a la 5, esto es, la base es 3, entonces vamos a multiplicar 3 y el exponente 5 nos indica que lo tenemos que multiplicar 5 veces. Entonces hacemos 3 por 3, 9, 3 por 3, 9 por 3. Y vamos asociando de a 2. 9 por 9, 81. Y 81 por 3 nos da 243. Es decir, que 3 elevado a la 5 nos da 243. El 3 multiplicado 5 veces. Vamos a ver las propiedades. Nos dicen, sean A, B y C números reales. Ya sabemos cuáles son los números reales. Y esos son cualquiera. Vamos con la primera. Nos dice A elevado a la 0 es 1 siempre y cuando A sea distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier número que yo tenga que sea un real, por ejemplo, 4 elevado a la 0 me va a dar 1. También raíz de 2, que sabemos que es un irracional, elevado a la 0, también nos va a dar 1, porque nos dice cualquier número real. La otra propiedad nos dice que todo número real elevado a la 1 nos da el mismo número. ¿Sí? 4 elevado a la 1 es 4, 1000 elevado a la 1 es 1000. La tercera propiedad nos habla de producto de potencia de igual base. Y nos dice A elevado a la n por A elevado a la m es igual a la n más m. ¿Qué nos quiere decir? Las bases tienen que ser iguales. Los exponentes pueden o no serlo. Por ejemplo, si tengo 1/3 elevado a la 5 por 1/3 elevado a la 2, me dice, por propiedad, esto es igual a la misma base elevado a la suma de los exponentes. Esto es 1/3 a la 5 más 2, 7. Pero recordemos que el exponente puede ser cualquier valor, también puede ser negativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 7 por 2 elevado a la menos 5, también se cumple, ¿sí? Coloco la misma base 2 y hacemos la suma de los exponentes. 7 más, y vamos a borrar esta parte, 5, pero el 5 es negativo, entonces va a ser 7 más, entre paréntesis, menos signo. Para suprimir ese paréntesis hacemos más por menos, menos 7 menos 5, 2. 2 elevado a la 2. La siguiente propiedad. Cociente de potencia de igual base. Nos dice que si tenemos una división, tenemos que restar los exponentes, siempre y cuando tengan la misma base. Por ejemplo, tengo 7 elevado a la 14 dividido 7 elevado a la 11. Si yo hago la potencia 7 elevado a la 14, tengo que multiplicar al 7
14 veces. Y 7 elevado a la 11, tengo que multiplicar al 7 11 veces. Son números muy grandes. Y luego los tengo que dividir. Esta propiedad me facilita este trabajo porque me dice, coloca la misma base, 7, y hace la resta de los exponentes. Esto va a ser 7 al cubo. Y 7 al cubo es algo más fácil de calcular. Aquí también los exponentes son números enteros. También se cumple si tengo un exponente negativo. Por ejemplo, tengo un medio elevado a la menos 3 dividido un medio elevado al cuadrado, perdón. Entonces esto nos va a dar un medio a la menos 3 y hacemos la resta 2. Esto es un medio elevado a la menos 5. ¿Sí? Los exponentes son números enteros. Tengo que respetar siempre el signo. Si es una división, se restan los exponentes. Si es un producto, se suman los exponentes. La siguiente propiedad. La potencia es distributiva con respecto al producto. ¿Sí? Nos ponen entre paréntesis a por b elevado a la n. Y eso es igual a la n por b a la n. Entonces, si nosotros tenemos 2 por 3 elevado al cuadrado, esto es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Eso nos asegura la propiedad. 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. 4 por 9, 36. Que era lo mismo si yo hacía 2 por 3, 6, al cuadrado 36. Pero va a haber otros casos, por ejemplo, que tenga 5 por raíz de 2, recordemos que son números reales, entonces pueden ser racionales o irracionales, elevado al cuadrado. En este caso, nos sirve que la potencia sea distributiva con respecto al producto, porque nos va a quedar 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. 5 al cuadrado 25, raíz de 2 al cuadrado nos da 2. 25 por 2, 50. Y ese es el resultado. Tenemos que tener bien en claro que la potencia no es distributiva con respecto a la suma. Esa propiedad no existe. Por ejemplo, si tengo 2 más 5 al cuadrado, esto no es lo mismo que 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso no se cumple. Solo se cumple para el producto y ahora vamos a ver la siguiente propiedad que también se cumple para el cociente. Por ejemplo, si tengo 7 medios al cubo, y bueno, para hacer 7 medios al cubo tengo que hacer 7 medios por 7 medios por 7 medios. La definición de potencia. 7 por 7, 49, eso multiplicado por 7, 343. 2 por 2, 4, por 2, 8. Pero nos dice que es distributiva. Entonces podemos hacer 7 al cubo dividido 2 al cubo. Y obtenemos el mismo resultado. 343 sobre 8. La siguiente propiedad es potencia de otra potencia. Nos indica cómo vamos a trabajar si es que tenemos un número elevado a una potencia y a su vez todo ese número elevado a otra potencia. Por ejemplo, 2 elevado a la 5 y esto elevado al cuadrado.
2 elevado a la 5, eso nos da 32, y eso elevado al cuadrado nos da 1024. Es lo mismo que 2, y aplicando potencia de otra potencia, hacemos el producto. 2 por 5 por 2. Esto nos va a dar 2 a la 10. Y 2 elevado a la 10 nos da lo mismo, 1024. Otro ejemplo. Se puede aplicar en varias potencias. 10 elevado al cubo, elevado a la séptima, y todo esto elevado a la 0. Por propiedad, esto es 10 al cubo por 7 por 0. 3 por 7, 21, por 0, 0. 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces me ahorré de multiplicar el 10 3 veces, a ese resultado multiplicarlo 7 veces, porque sé que el resultado es 1 aplicando propiedades. La siguiente propiedad es el exponente negativo. Bien, vamos a ver dos casos con el exponente negativo. Me dice a elevado a la menos n es igual a 1 dividido a la n. ¿Sí? Supongamos que a es un número entero, por ejemplo, 3 elevado a la menos 2. Lo que nos dice la propiedad es el exponente negativo lo que hace es invertir. Nosotros el 3 sabemos que es un entero, pero también es un racional. ¿Qué quiere decir? Que a 3 yo lo puedo expresar como 3 dividido 1, y esto a la menos 2. Recordemos que para ser un racional tiene que poder ser expresado como una fracción de 2, como un cociente de 2 números enteros. 3 dividido 1 sigue valiendo 3. Esto elevado a la menos 2. Invierte el numerador con el denominador. Nosotros tenemos el denominador 1 y se va a convertir en un numerador. Y el numerador es 3, se convierte en el denominador. Eso es lo que hace el negativo. Entonces colocamos al cuadrado, porque solamente el exponente negativo invierte. Y ahora sabemos que la potencia es distributiva con respecto al cociente. 1 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Y es por eso que la propiedad nos dice directamente a la menos n es igual que 1 sobre a la n. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado o 1 elevado a cualquier potencia me va a seguir dando 1. Entonces 3 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 3 al cuadrado. Lo mismo va a ocurrir si nosotros tenemos una fracción. 3 séptimos elevado a la menos 1, a la menos 3. En este caso, el exponente negativo invierte el numerador con el denominador. Entonces nos va a quedar 7 tercios elevado a la 3. Y esto es lo mismo porque la potencia es distributiva con respecto al cociente, a 7 tercios dividido 3 tercios. Que eso es lo que nos dice justamente la propiedad 9. Ahora vamos con la propiedad 10. La propiedad de 10 nos relaciona un exponente fraccionario con la radicación. ¿Qué nos dice? Que un número a elevado a la n sobre m es lo mismo que la raíz mésima de a la n.
Ejemplo, si yo tengo un número cualquiera, 3 elevado a la 1/2, esto es la raíz cuadrada de 3 elevado a la 1. Otro ejemplo, si tengo la raíz en 64 o 4 elevado a la 64, elevado a la 1/3. Esto es la raíz cúbica de 64 a la 1. ¿Sí? Recordemos que el numerador nos da el exponente y el denominador nos indica el índice de la raíz. La raíz cúbica de 64 es 4. Vamos a la radicación. La radicación es la operación inversa a la potenciación. Consiste en que dado dos números llamados radicandos, que en este caso A, y el índice de la raíz, que es el n, se debe hallar un tercer número llamado raíz, que es el b, tal que a la raíz elevado por el índice sea igual al radicando. Esto es, si tengo la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da 8. En este caso el índice es 3, el radicando es 8 y la raíz es 2. También tenemos propiedades. La primera es que la raíz es distributiva con respecto al producto, y la segunda que la raíz es distributiva con respecto al cociente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo la raíz cuadrada de 64 por 4, puedo hacer 64 por 4 y encontrar la raíz, pero aplicando propiedad nos va a quedar la raíz de 64 por la raíz de 4, que es más fácil de calcular. La raíz cuadrada de 64, 8, y la raíz cuadrada de 4 es 2. 8 por 2, 16. Es decir, que si multiplico 64 por 4 y le aplico la raíz, eso es igual a 16. Pero aplicando propiedades nos quedó de forma más sencilla. La segunda propiedad nos dice que es distributiva con respecto al cociente. Tengo la raíz cuadrada de 100 sobre 25. Esto va a ser igual a la raíz de 100 dividido la raíz de 25. La raíz cuadrada de 100, 10, y la raíz cuadrada de 25, 5. Puedo resolver primero lo que está dentro de la raíz y luego aplicarle la raíz, o directamente aplico propiedades. Y la tercera propiedad es parecida a potencia de otra potencia, solo que esto es raíz de otra raíz. Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 256, esto es lo mismo que la raíz cuarta, 2 por 2, 4, de 256. Hay que recordar que la raíz no es distributiva con la suma y con la resta. Es decir, que la raíz de 4 más 5 no es lo mismo que la raíz de 4 más la raíz de 5. Tampoco se cumple para la resta. Solo para producto
y cociente. Bien, vamos a ver lo que es el logaritmo. El logaritmo en base a del argumento x es igual a y. Si y solo si la base elevado a y me da el argumento. El argumento de los logaritmos tiene que ser siempre mayor que 0. Vamos a ver un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué es lo que estoy buscando? Por definición, es un número tal que 2 elevado a ese número me dé 8. ¿Quién sería ese número? Y ese número es el 3, porque 2 al cubo me da 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. También puede ocurrir que tengamos una fracción. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 27. El argumento solo tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando un número que tal que 3 elevado a ese número me dé 1 sobre 27. Observemos que tiene que ser negativo el exponente para que el 3 se convierta en el denominador. Y 3 elevado al cubo me da 27. Entonces, 3 elevado a la menos 3 nos da 1 sobre 27. Entonces, el logaritmo en base 3 de 1 sobre 27 es menos 3. Vamos con las propiedades. Las propiedades me dicen que el logaritmo de cualquier base, si el argumento es un producto de dos números, eso es igual a la suma de los logaritmos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 8 por 32, me dice que esto es igual al logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32. El logaritmo en base 2 de 8 es un número tal que 2 elevado a ese número me dé 8. Recién los calculamos y nos daba 3. Y el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 2 a la quinta me da 32. 3 más 5, 8. Y nos ahorramos el hecho de hacer 8 por 32 y ahí buscar el logaritmo. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de cualquier base, si el argumento es un cociente de dos números, lo podemos expresar como una resta de logaritmos. Si tengo el logaritmo en base 3 de 81 de 9 dividido 81, eso lo puedo expresar como el logaritmo en base 3 de 9 menos el logaritmo en base 3 de 81. El logaritmo en base 3 de 9 es 2 y el logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a la cuarta me da 81. 2 menos 4, menos 2. También podría haber resuelto 9 sobre 81, nos da un noveno. Y vamos a obtener el mismo resultado. La siguiente propiedad nos habla que si el argumento está elevado a una potencia, lo podemos expresar como un producto y resolver el logaritmo. Es decir,
si yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 elevado a la 15. Para resolver esto yo tengo que hacer 4 multiplicado 15 veces y recién encontrar el logaritmo. Pero la propiedad nos ayuda porque nos dice esto es igual que 15 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 4. Y eso es más fácil de calcular. 15 por el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado me da 4. Y 15 por 2, 30. Y lo resolví de una forma más sencilla. Luego vienen dos logaritmos que si me dice que el logaritmo en base a del argumento a es igual a 1. Es decir, que si el argumento y la base son igual, el resultado es 1. El 5, logaritmo, no importa de qué base sea, si el argumento es 1, eso nos da 0. Eso viene, si nos dice el logaritmo de cualquier base, si el argumento es 1, nos da 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 nos da 1, no importa quién sea ese x. Y después tenemos el cambio de base. El cambio de base lo hacemos para utilizar la calculadora. Nosotros en la calculadora tenemos el logaritmo y el logaritmo natural. El log, que aparece así solito, esto es el logaritmo en base 10. Y el ln, que es el logaritmo natural o el logaritmo neperiano, es el logaritmo en base e. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 7 de 580. No sé cómo calcular eso y quiero utilizar la calculadora. Entonces voy a cambiar la base. ¿A qué base lo voy a cambiar? Y bueno, lo voy a cambiar a la base 10. Esto va a ser igual. El logaritmo en la base 10 de 580 va a ser igual al logaritmo al logaritmo en la base 10 de 580 dividido el logaritmo en la base 10 de 7. Entonces, el logaritmo que yo tengo, logaritmo en base 7 de 580, es igual al logaritmo en la nueva base, que es 10, de 580 dividido el logaritmo en la nueva base de 7. Entonces, en la calculadora calculo el logaritmo de 580 dividido el logaritmo de 7. Y eso nos da 3,26. Entonces, el logaritmo en la base 7 de 580 es 3,26. Lo mismo vamos a hacer si queríamos calcularlo con el logaritmo natural. El logaritmo en base 7 de 580 va a ser el logaritmo natural de 580 dividido el logaritmo natural de 7. Y nos da el mismo valor, 3,26. Eso es lo que conocemos como el cambio de base para utilizar la calculadora.